Hola, bienvenido de nuevo a un capítulo más de Gaitana, a la hora que nos estés viendo. La historia de nuestra elfa de sangre, donde voy a tratar de contar la historia de Warcraft. Bueno, pues no contar la historia de Warcraft, sino todo lo que iba desde los ojos de la casa ahora de elfa de sangre, supervivencia gaitana. Y pues obviamente desde ahí contar una parte de la historia. Este es el capítulo quinto, creo, si no estoy mal. Bueno, igual en la miniatura y en el título quedará claro cuál capítulo sea. Para los que son nuevos y para los que se les olvidó, pues la idea es sí, bueno, sí, lo que ya dije, rescatarla completa y tratar de narrarla de una manera en la que parezca una especie de miniserie para que no se aburra el espectador y la población escuchando lo mismo de siempre, de gente solo gritando y siendo, pues, no sé, gameplay común. O sea, de alguna manera me gustaría, pero creo que a la hora de como de grabar, o sea, digamos cuando yo juego solo para mí y estando jugando, pues obviamente sí como le pasa a la mayoría, uno pues bota comentarios, hay gente que le dice cosas como, marica, debería subir eso sí, pero de alguna manera cuando lo grabo mientras juego como que lo siento muy artificialoso y como que improviso, no improviso, o sea, ¿cómo le digo? No, creo que tal vez de pronto es más bien eso, me pongo a improvisar demasiado y hacerlo sonar como muy bien. Y pues para mí pierde sentido y ya se escucha forzado como esas películas baratas que no son tan malas, pero pues que tampoco vale tanto la pena ver. Entonces, o sea, pues, bueno, no es lo que quiero decir, pero es más o menos lo que quiero decir. En todo caso, contextualizando según lo que me acuerdo, porque sé como también no estoy jugando si no grabo, porque, uy, parce, pues si no se me acumularía una cantidad de videos y la verdad me haría pereza si no lo haría, entonces casi no estoy jugando si no, no, pues casi no estoy jugando hasta que no termino de editar. Aquí estoy mirando a ver si apenas acabe esto me echo un par de horitas porque no juego hace como una semana. Como le decía, vamos a tratar de narrar toda la historia de la expansión y el juego de una manera más o menos coherente. Y pues no siendo más, vamos a continuar. Ah, bueno, sí me falta recordar que, bueno, básicamente ya completamos toda la, bueno, no, toda la parte inicial, pues toda la introducción de los elfos de sangre hasta antes de las tierras fantasmas. Y pues creo que voy a tratar de completarla toda como en las zonas, como más o menos que estén por el nivel similar. Si es necesario, pues tomaremos, creo que hay como una poción, bueno, ya averigué que para uno twinkearse que llaman, toca tomarse como una poción, que es lo que hace tener la XP. Entonces yo creo que la tomaré, pues según sea necesario para la trama, porque digamos que también se me hace aburrido después de cierto tiempo, después de cierto nivel, que pues que ya no hay XP o que de plano pues se hace como muy fácil, ¿no? También, y pues lo chimba esto es que también enrabonarse o pensársela sí, pensársela como no morir y como hacer la estrategia, porque, pues no sé, a mí cuando un juego se me hace muy fácil, se me parece que ya como que pierde sentido y se hace aburrido, ¿no? Entonces, no siendo más, no me acuerdo porque estábamos acá, simplemente había que entender que la vida y la forma de existencia de los no muertos era una forma de cooperación, es como una forma de vida espejo como de los humanos. De todas maneras está construida sobre la ruina de los mismos. En esta misma granja, la cazadora había sido enviada para eliminar una cantidad de espectros. Y no necesariamente era para ponerlos a descansar. Igualmente, este territorio estaba siendo reclamado por la Horda. Esto era simplemente un despojo de los habitantes actuales, conscientes o no conscientes, enemigos o no. Algunos de los fantasmas, aunque no pertenecían directamente a la plaga, simplemente estaban atados aquí por lazos de odio, de miedo, todo lo que a veces puede atrapar el espíritu humano e impedir que encuentre el descanso o el castigo, según en lo que crea cada quien. En todo caso, en el camino había encontrado la bondad y había empezado a conocer cómo funcionaba la vida y que realmente los renegados eran gente de confianza. Los muertos no tienen tantos problemas como los vivos de vanidad y otras cosas. Esto hace que de alguna u otra manera sean más confiables. También más crueles, pero más confiables. O sea, uno sabería que atenerse con un renegado en teoría. Si es matón, es matón. No puede decir uno que sean homogéneos en que sean buenos o malos, pero simplemente no van mintiendo siendo lo que son. Ya lo vieron, simplemente vino, hicimos equipo y ya cada quien siguió su camino sin una sola palabra, pero entendiéndose, los renegados son buen equipo, la verdad, son buen soporte. Bueno, pues eso me ha dado a entender hasta ahorita lo que he podido ver. De todas maneras, se tienen solo a ellos. Y como ya están muertos y en una semidescomposición, pues el colmo que se pongan a discriminar, lo bien. Excelente, Gaitana. Gracias por tu servicio. Ahorita enviaremos algunas personas para reforzar la zona que limpiaste. Gracias.
Afortunadamente, los vendedores de esa zona son muy versátiles y comerciantes además habilidosos. Había tenido un encargo por una no muerta, al parecer. La verdad no entiendo cómo funcionan, si aún tienen sentimientos o sensaciones. El caso es que debía ayudar a aliviar el frío de esta gente, sus habitantes. Por lo que una mujer de cuyo nombre no puedo acordarme le encargaría la tarea de traer algunos pelajes de murciélago, entre otros complementos como una aguja de hilo, para fabricación de coberturas para su gente y tal vez un regalo para nosotros. Es, Tal vez es abusivo aceptarle cosas, pero tal vez visto de otra manera es muy grosero negárselos. De todas maneras, no es como si fueran por dioseros, son gente en resistencia y supervivencia. Mientras se infiltraba en el campamento y pensaba estas cosas, entraría y recordaría la asquerosa de esta misión. Artificialmente, una banda de Nol Putrepellejo, o como se llamen, estaban saqueando tumbas comunales de gente que ya había logrado descansar o que simplemente no había sido alcanzada por la plaga. Al parecer, esta era una organización de bestias, pero al combatirlas descubrió algo inquietante. Ellos también eran no muertos, quizás agentes directos de la plaga. En cuanto llegase, si sobrevivía, en cuanto llegase al campamento, perdón, al pueblo, lo tendría que reportar. En todo caso, tal vez eso tenga conexión con aquel cartel de Se Busca de la misión que aceptó hace un tiempo. Había que cazar a un putrepellejo mayor, al parecer, ojo de algo. También está por esta zona incluso, en una granja cercana de este cementerio, de esta fosa común pues. De hecho aquí está, la granja Garren, alguna vez una hacienda próspera que albergó a cientos de trabajadores, hoy parece el campamento base de los saqueadores. De todas maneras, a ella la habían mandado a cegar a esta gente, y eso hizo. Estaba sembrando los campos de cadáveres como si fuera un campesino llenando de semillas la tierra. Y empezó en fin a hurgar entre las dos edificaciones y podía encontrar a la criatura. Nada. En la segunda, él no esperó a que ella avanzara y atacó. Sin embargo, la coordinación con su nueva mascota había hecho que fuera casi imparable ante las criaturas de su nivel. Ya no era la misma cazadora cualquiera que había salido alguna vez de Isla del Caminante del Sol. Ya tenía cicatrices en brazos y espalda. Pues sigo diciendo que ese diseño de armaduras es ilógico. Digamos, imagina que tienes una armadura así de ese tamaño, súper poderosa, imbuida con lo que quiera imaginarse y con la cabeza del rey exánime y con lo que quiera. Yo, sí, pues disparé en el ombligo y no, ahí no está parte de la armadura. O sea, no sirve para. Bueno, no importa. Como no soy herrero medieval, no opino. Pero si hay algún herrero por acá, me dice por qué. No, mentira, no. Volviendo a la conversación, al ver que no pudo escalar la montaña, siguió caminando por alrededor del borde del camino. Era más largo, pero era la única forma. Y tal vez un buen acceso para las criaturas. Una vez en Molino Angman, decidió buscar a cada uno de los miembros de la familia Angman. En su momento convencieron a gran parte de la población. Muchos de ellos hoy son los habitantes del mismo pueblo que hoy me envía a cometer estos actos, que creo ya no son masacre, pero siguen siendo violencia. Toda esta familia, tanto la matriarca como los demás, se han convertido en especies de Banshee, armas condenadas y espectros que patrullan la zona. Algunos tienen algún rezago de su vida anterior, siguen creyendo que dominan alguna cosa, por lo que uno los encuentra en los lugares de poder o simplemente recorriendo caminos. Y algunos de los resucitados que habitan allí parecieran aún mantenerse a su servicio o aferrarse de alguna manera a que ese tipo de acciones son lo más parecido a la realidad. En todo caso, aunque eran agentes de la plaga, no parecían servirla directamente, pues ninguno abandonaba esta zona, excepto algunos como los mecenas de mi misión,
quien me encargó especialmente dormir a los dueños de la familia una vez más y volver a sembrarlos a la tierra. En fin, como les venía diciendo, cuando la plaga se acercaba hacia los campos de esta familia, con engaños y algunos sobornos convencieron a la gente para que les ayudase a defender su tierra. Lastimosamente, ellos también tenían grano infectado. Y aunque les daban sobras a la gente, muchos cayeron peleando contra las hordas de Arthas Menethil. Lastimosamente los campesinos no eran rivales. Si bien no eran rivales para un guerrero común que respiraba y aún tenía mente, miedos, pensamientos, no muerto era otra cosa. Los campesinos jamás habían visto tal nivel de violencia y desinhibidez. Algunos lograron cortar brazos, piernas, incluso detenerlos por un segundo. Un solo segundo, pues eran implacables. Por lo que la débil formación de humanos hasta ese momento, de pobres campesinos, toneleros, mineros, no hizo nada más que romperse en segundos cuando la oleada de muertos avanzó. Todo fue gritos y en cuestión de al menos 20 segundos, silencio. Todos habían sido parte de la plaga. Sin embargo, hay que reconocer la tenacidad de los Murlocs. Puedes encontrarlos casi en cada continente, creo. O por lo menos en todos los lugares en los que la elfa había andareguiado alguna vez. Resisten, se organizan, no contaminan mucho. Solo la gente los odia porque ocupan los lugares que consideran suyos. Lástima que nadie ha aprendido que realmente nada les pertenece. Bueno, es suyo al menos por un tiempo. En todo caso, no hay tiempo para basura filosófica. Está a tiempo de entrar en combate en una torre escarlata. Estos objetos se han convertido en una verdadera pesadilla. Fanáticos al fin y al cabo. Pero en tiempos duros, supongo. Y hay que aferrarse a algo, alguna creencia, agruparse. Ellos son los últimos de los pocos que viven en esta zona. Igual no hay que tenerles compasión, son unos bastardos. En su mayoría los reinos humanos, por lo que reza la historia, se han abandonado y traicionado entre sí. Todos quieren tener la razón, pero al final de cuentas todos solo están defendiendo sus intereses. Sí, y en eso tal vez tienen razón. Pero ninguno ha acabado bien. Por ejemplo, miren ese sujeto. ¿Ven? Nadie acaba bien. A mí me traba mucho la verdad la estética de ese bosque, parece como, o sea, como todas las casitas, todo el bar, todo esto me recuerda como a la estética de, ¿cómo se llama esto? El extraño mundo de Jack. Es, es igualito, los colores, bueno, no igualito, pero me recuerda mucho, me parece muy bacano. Es parecidísimo. Incluso los habitantes están igual de trastornaditos como en la escena en la que hacen los regalos y todo eso. Pero bueno, X. Extra juego dirían en el rol. Aunque habían no muertos muy elocuentes y buenos guerreros, habilidosos, artesanos, habían algunos que habían sucumbido ante la barbarie y el poder de la plaga. Y aunque tenía que llevar algunas garras para pociones, evidencias y las experimentaciones de los boticarios, la ferocidad de los no muertos era impresionante. Es cierto que no le causaban ya demasiado problema el eliminarlos, pero es que era increíble la violencia. No importa, igual debía acostumbrarse. Y poco a poco lo había hecho. Cosas que le harían cometer errores en un futuro, pues la confianza con el tiempo vuelve a la gente impetuosa y la hace cometer errores. Pero esos van a ser problemas de la gaitana del futuro en todo caso. No le molestan los trabajos, pero a veces podrían encargar más de un trabajo a la vez si le van a hacer volver a la misma zona. En todo caso, pues ella está abajo en la línea de mando. No tiene más opción que obedecer. Ellos sabrán por qué hacen las cosas así. Trabajo es trabajo, pensó. Y
Lo bueno acá es que hará renombre y eso hará que en algún futuro pueda conseguirse un hermoso caballo esqueleto. Desde que los vio en aquel establo, entendió que necesitaba uno. Es una promesa. Sea lo que sea, la aldea tiene un encanto precioso, diría yo. Es bonita, es colonial. Yo compraría un terreno acá si pudiera, la verdad. La venganza de Coleman había sido completada y entre sus influencias le enviaría a hablar con un magistrado. Simplemente recibir una recomendación y un dinero, pero también trabajo. Nuevas aventuras, que era lo que finalmente conseguíamos. Señora Gretchen, aquí están sus pieles y sus cosas. Espero que pueda taparse del frío. Ella no era muy de hablar, pero a veces había que recordarle a la gente la calidez de la vida, supongo. Los tiempos que vivía Azeroth no eran nada apacibles. De hecho, el hecho de llegar vivo a la casa era un milagro. Ni siquiera las ciudades principales estaban a salvo. Por los rumores que había escuchado de otros aventureros, incluso Ventormenta y la misma Orgrimmar habían sido saqueadas un par de veces en los tiempos recientes. Y por lo que se decía, es probable que fueran saqueadas muchas veces más. Esto hacía que el equilibrio económico y de poderes fuera muy cambiante. Realmente era la era de los aventureros. Es cierto que cada alianza y horda, cada lado de esta moneda de batalla, tiene sus propios ejércitos regulares, sus comandantes y sus líneas de mando. Los aventureros y los héroes son quienes mandan ahorita la parada del combate. Pues a veces un simple aventurero de clase baja, por decirlo de alguna manera, es capaz de acabar él solo con un fuerte, con una fortaleza, con una avanzada, con un grupo completo. Por los rumores que llegaban a veces de todas direcciones, un grupo bien organizado de 5 personas podía limpiar perfectamente, qué sé yo, un castillo, una mazmorra, una fortaleza, incluso una ciudad. También las fuerzas del caos tienen ventaja. Un señor de la guerra enemigo puede limpiar perfectamente el campo de batalla de nosotros o de los tristes y patéticos de la alianza. Mentiras, hay alianzas buenas, pero pues solo horda locas. No mentiras. Debía prepararse. Y como les dije en su momento, el ímpetu a veces trae problemas. Había sido mandada a asesinar un capitán y sus 2 guardaespaldas. Sin prepararse, aún con heridas y cansada de todos los trabajos que había realizado, y aparte con un hechizo de lag, maldigo a Claro, el capitán casi le mataría por un segundo. Antes de caer medianamente inconsciente, el golpe en el suelo le despertó. Y si no fuera por su mascota, muy seguramente lo hubieran ejecutado a pesar de las heridas que el viejo capitán sufría. De todas maneras, había que cobrar una recompensa. Ya le agradecería adecuadamente a su araña por los servicios prestados y por su ayuda. Además, ya era hora de ir pensando un nombre. Pero en estas cosas no me gusta tomármelas a la ligera. Así que habrá que pensarlo con calma. De todas maneras, queda todo un mundo por recorrer. Entonces, lo que hay es tiempo, supondría yo. Aunque Gaitana disfrutaba siempre de un buen paseo y de todo lo que veía mientras reconocía esta tierra, aprendería a apreciar las distintas monturas que pasarían frente a sus ojos cada vez. Por ejemplo, ese imponente codo de guerra. No sabía cómo, pero tendría uno de esos. O quizás dos, porque no, todo depende del gusto y del color. Qué bonita ciudad. Se parece mucho a una versión más brutal del extraño mundo de Jack.
casi tocar demandar a Lady Silvanas. El problema es que todavía no se inventaban los abogados. ¿O sí? ¿Cómo funcionará la jurisprudencia en Azeroth? Quizás algún día juegue la alianza para saberlo, pero mientras tanto, y habiendo acabado la mayoría de trabajos, decidiría que era momento de partir. Debía conocer ahorita el corazón de la horda. Había decidido marchar hacia Orgrimmar o donde quiera que naciesen y se formasen los orcos. Aún no comprendía muy bien la historia o lo que sea, pero lo único que tenía claro es que eran nuestros aliados. Trolls, orcos, taurens y renegados. Los renegados pueden entenderlo. Comparten una persona en común, por decirlo de alguna manera. Pues Lady Sylvanas ha intervenido. Para nadie es un secreto eso. Ella intervino para que los elfos y los renegados y la misma horda pudieran juntarse. Ella es la razón de que dos reinos se juntaran a la coalición horda. Y ahí lo recordó. Orgrimmar es la capital de los orcos, sí, pero su lugar de formación está mucho más al sur, casi llegando a la costa. Una pequeña fortaleza, un poco mal vigilada, pero lo suficiente, pues no está diseñada para que la gente viva allí. Simplemente está diseñada para formar reclutas aptos para el combate y que puedan irse formando por su cuenta. De allí salen todos, cazadores, pícaros, brujos. Incluso los mismos trolls danza negra han decidido que su gente debería formarse allí junto a la honorable horda, como ellos mismos la conciben y la llaman. El paisaje era muy opuesto a lo que había vivido los últimos días, incluso lo que había vivido toda su vida. El calor era un poco mayor al que había vivido en la isla del Caminante del Sol, atrapada eternamente en sus climas por la magia de su misma gente. Acá parecía ser un poco más duro, el aire era más seco. No podría decir que más difícil de respirar, pero sí mucho más caliente y tal vez con un poco menos de oxígeno. De todas maneras, tenía su encanto. Los árboles, la nueva vegetación que no conocía y por sobre todo una nueva cantidad de criaturas para cazar, pues aunque honorable y buena persona, seguía siendo cazadora. Lo bueno es que no era una cazadora por gusto de la caza, aunque disfrutara cazar y todo lo que conlleva seguir un animal, ver un rastro y planear toda una estrategia para que todo caiga. Por lo que siempre he tenido una especie de duda. Pero se las compartiré capítulos más adelante. Por ahora, llegó a ponerse a servicio de todos los que encontró. Entre muchas otras tareas debía despertar a los obreros que no trabajan, buscar evidencias de un culto al norte de criaturas viles. Si las encontraba debía eliminarlas evidentemente, pero esto solo significaría que alguien aquí está trabajando con magia vil. Se presentó ante Gornek, quien le haría entender cómo funciona más o menos la lógica de los orcos. Aunque son brutales, letales, excelentes combatientes, son personas muy estratégicas y pensantes. Este le ha hecho entender que necesitamos más combatientes vivos que muertos, por lo que podía enviarte fácilmente a combatir un codo y esperar a que este te matara. Así que vamos a empezar por algo fácil. Mata jabalís. Pero no te confíes, un jabalí es un jabalí, sigue siendo una bestia de combate. Ella combate desde que nace. Tú como elfa, y cuando naces eres débil. Ellos caminan de una vez, nadie los carga. Aprende de ellos. Y no te dejes matar. El mapa era interesante. Al parecer la cadena de montañas y de cañones la rodeaba, lo que hacía una especie de fortaleza natural defendible, con una aparente única entrada, por la que ya había pasado. Entonces, era un lugar ideal para entrenar y
controladamente a los reclutas. Fauna, flora, y en medio de los escorpidos una débil figura que pedía auxilio. Bueno, realmente no lo hacía, simplemente era el lenguaje corporal, pero su mente estaba en paz. Al parecer, un escorpio ultrapoderoso, grande, líder entre la misma especie, le había tomado por sorpresa. Gaitán, quien siempre priorizaba el deber antes que cualquier cosa, dio media vuelta antes de continuar con las misiones y decidió tomar venganza por aquel troll antes de seguir con sus tareas, pues quizás no lo contase al joven guerrero que estaba a la sombra del árbol. No fue difícil para ella asesinar al escorpión, pero es porque ella ya llevaba mucho tiempo en esto. Chico, le hiciste mucho daño, gracias por ablandarlo. Si hablas con alguien adentro, quizás aún podía salvarte, pero él no podía moverse por su cuenta. Así que tal vez ella misma debía marchar allá. Pero como él ya estaba dispuesto a morir en paz, simplemente continuó con sus tareas, despertando obreros cansados y, bueno, quizás sí son flojos, pero es que por trabajar a este sol debe ser un asco. Pero según la lógica de los orcos, si no sirves para el combate, debes hacer el resto de oficios. Y se me hace una tarea, digamos, lógica, ¿no? Que si no quieres enfrentar el asco y el horror de la guerra, trabajar en casa está bien. Sí, quizás para esta sociedad es un poco deshonroso, pero nadie está obligado a matar o morir si no quiere. Y eso es paradójico para una sociedad tan belicosa y de la que solo se espera muerte y conquista. Quizás es cierto que este Taltral quiere construir una nueva horda. De pronto sí se podría confiar en ellos. Así que le pondría más actitud a las misiones actuales. Pues ahora debía volver a ese cubil del mal y encontrar algo como una evidencia que niegue o afirme la presencia de algunos cultistas de viejas prácticas, digamos, enemigas. Siguen siendo muy intrigantes. En un momento te mandan a asesinar y al otro a recoger manzanas de cactus para hacer una sabrosa bebida refrescante para todos. Si te lo preguntabas, te alegrará saber que al troll ya le estaban prestando servicios médicos. Mientras hablábamos, habían enviado, o eso me dijo el viejo orco, ¿no? Enviarían un equipo de gente, al parecer algunos boticarios y sus propios médicos, a atender al chico. Al parecer es querido en la zona y es amigo de ellos. Esto de la horda es impresionante. Al parecer es un grupo de marginados que se reúne por supervivencia y porque los unen más sus diferencias que sus similitudes. Pues lo único que tienen en común a duras penas es la miseria de la guerra. Es bueno ver tanto aventurero al vuelta, ¿sabes? Lo único es que hacen complicadas hacer algunas misiones, digamos, rápidamente, ¿no? Empiezas a depredarte junto a ellos los recursos y los mobs y todo aquello que tienes que cumplir. Pero de todas maneras eso significa que no va a tener más compañeros dentro del camino, supongo yo. El sonido del portal le alertó, así que preparó su arco para disparar a quien sea que estuviera a punto de aparecer en su espalda. Y ahí lo vio. Ya Rock Sombra Ruina besaría el suelo, y de su cadáver arrancaría un collar como evidencia. Pues, qué pereza andar cargando siempre cabezas. De todas maneras, esto solo simbolizaba una cosa. Aún quedan cultistas de la plaga o de estas viejas costumbres, o de lo que sea, aún no lo tenía muy claro, pero ya obtendría las respuestas que necesitaría. Mientras tanto, había que darles algún incentivo a la gente mientras se pudiera. Tal vez no es mucho, pero a estas alturas eso es una pequeña fortuna si alguien lo sabe administrar
desde estos niveles en adelante. Hablando con Zurita lo confirmó. El culto al filo ardiente había vuelto. Debía informarlo en un poblado Senjin. Al parecer, ahí es donde se reúne el último del reducto de Kalimdor de los Troll Danza Negra. Y esto fue todo por hoy. Gracias por ver y acompañarme en esta aventura. Si tienes algún consejo o alguna queja o alguna cosa, te veo en los comentarios. Gracias por ver y por ver el video. La verdad, sí me tomó tiempo hacer este visaje. Hablar y hacerse como la charlita de todo esto, sí tiene su ciencia, o sea, se gasta. Y aparte, pues queda uno remamado a la garganta. En todo caso, gracias por ver y nos vemos la otra semana.